Universidad de Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Departamento de Química, Carrera de Ciencias Químicas. Presenta el tema que es la radiación electromagnética y espectroscopía, de la Cátedra de Química Física 2. Catedrático a cargo de la materia, el máster Eric Edgardo Méndez. Estudiantes responsables del tema, Jason Steven Recinos Murga y Carlos León Trigueros. Luego de esto pasaremos a lo siguiente. Lo siguiente es el índice de contenido. El índice de contenido está dividido en dos temas, que es la radiación electromagnética, que tenemos como lo primero conceptos básicos, el espectro electromagnético, en que consiste las unidades básicas en física del sistema internacional en los cuales se mide, unos ejercicios de ejemplo, la estructura atómica y nuclear, la ionización, clasificación de los tipos de radiaciones, propiedades de las radiaciones, penetración de las radiaciones ionizantes, interacción de la radiación con la materia, efectos de las radiaciones ionizantes y los espectros que éstas tienen. La espectroscopía tenemos dividido en subtemas como los componentes de la espectroscopía, la clasificación de los componentes, los tipos de filtros que existen, los monocromadores, los recipientes de la muestra, los detectores, el selector de longitud de onda, la transmitancia y la absorbancia. Tenemos también qué es la ley de Lambert-Beer, ejemplo y las limitaciones de la ley de Lambert-Beer. En este momento vamos a hablar sobre las radiaciones electromagnéticas. Los seres vivos hemos estado expuestos a influencias electromagnéticas desde el origen de la humanidad, como lo puede ser la luz del sol, los rayos cósmicos y otras son radiaciones naturales de diferentes naturalezas. La radiación electromagnética puede manifestarse de maneras diversas, como calor radiado, la luz visible, rayos X o rayos gamma. La radiación electromagnética es una forma de energía que se transmite por el espacio a una gran velocidad, sin soporte de materia. La radiación electromagnética puede describirse según la teoría ondulatoria, que está formada por ondas sinusoidales, y la teoría corpuscular, que es el flujo de partículas o corpúsculos de energía llamadas fotones. Siguiendo con los conceptos básicos, tenemos que saber qué es radiación. Y sabemos que la radiación es la energía electromagnética o haz de partículas materiales que se propagan en el espacio a partir de un foco emisor, mecanismo de transmisión de calor por emisión de energía electromagnética desde un cuerpo caliente. También tenemos que saber qué es la radiación electromagnética en sí. La radiación electromagnética trabajaremos con el concepto que es una radiación formada por ondas electromagnéticas, que son los fotones, que se propagan en el espacio resultante de perturbaciones en campos electromagnéticos. Podemos ver aquí lo que nos dice que lo del lado rojo es el campo eléctrico, lo azul es el campo magnético y esta es la dirección de la propagación de la onda. Siguiendo con lo de radiaciones electromagnéticas, podemos decir que los campos electromagnéticos están presentes en todas partes, aunque son invisibles en general a los humanos. Se producen campos en la atmósfera asociados a las tormentas, en el espacio, en equipos eléctricos y electrónicos. El campo magnético terrestre hace que la aguja de una brújula se oriente en el eje norte y sur, y lo usan algunas aves y peces para su orientación. Sin embargo, los alegados efectos provocados por las radiaciones magnéticas o electromagnéticas se atribuyen únicamente a los campos creados por la acción humana, como son las estaciones de teléfono, emisoras de televisión y radio, instalaciones de radares, equipos eléctricos y electrónicos. Estas pueden personas con cáncer o cualquier otra enfermedad que se vea afectada por esto. Podemos definir que una radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía. Podemos observar acá un ejemplo de una onda electromagnética, donde podemos ver la intensidad del campo, que sería esto, la longitud de onda, que sería del centro de esta cresta al centro de esta otra cresta, sería nuestra longitud de onda. Podemos observar el campo magnético que ya tiene el campo eléctrico. Vamos a definir que la frecuencia va a ser igual a las oscilaciones por segundo. Tenemos acá cómo calcular la longitud de onda con esta pequeña fórmula que está deducida de esta imagen. Podemos decir que C
es igual a la velocidad de la luz en el vacío. Podemos ver que aquí tenemos lo que es frecuencia. Esto nos ayudará para determinar la longitud de onda. También tenemos que buscar el número de onda. Y es que esta magnitud está definida como la inversa de la longitud de onda. Entonces dividimos la longitud de onda entre 1, que sería 1 entre la longitud de onda, y nos daría el número de onda de esta partícula, donde la longitud de onda es en el medio. El espectro electromagnético. Este abarca un intervalo muy amplio de longitud de onda o energías. Tenemos diferentes tipos de longitudes de onda, las cuales tienen diferentes nombres. Tenemos el tipo de radiación, que sería el radio, que tiene una longitud de onda de las 10 a las 3, una de microondas de 10 a la menos 2, de infrarrojo de 10 a la menos 5, del ultravioleta visible de 0.5 x 10 a la menos 6, del ultravioleta del 10 a la menos 8, de los rayos X del 10 a la menos 10 y de los rayos gamma. El espectro electromagnético también lo podemos definir. Podemos ver acá los ejemplos como tenemos de cómo estos se dividen. Eso tenemos las torres eléctricas que tienen longitudes de onda en Hertz de 100. Tenemos los kilómetros también de la longitud de onda, que son muy grandes, lo que ellos abarcan, lo que ellos pueden. Tenemos acá la radio de AM, las radios de televisión, que están en la radiación no ionizante, que las veremos más adelante que es. Tenemos los radares, los infrarrojos, que no están los microondas y los radares. Tenemos la luz visible, de que tenemos acá la luz visible. La luz visible puede estar en luz solar, están los rayos X y los rayos gamma, que son los que están las centrales nucleares, que a medida que la energía aumenta, la longitud de onda disminuye. Y viceversa. Vamos a ver la región del espectro visible. Bueno, la región del espectro visible la podemos ver acá los diferentes tipos de radiación, que son los de la rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta visible, la luz visible, el infrarrojo y las microondas. Aquí podemos ver la frecuencia en Hertz que tiene cada uno. Tenemos las longitudes de onda que manejan en metros. El espectro visible, los tipos de colores que tienen el espectro visible. Acá tenemos un ejemplo del espectro visible en colores. Podemos ver que va de la violeta visible, está desde 400 a 450. Podemos ver los distintos colores que tiene. Las unidades básicas en física y definidas en el sistema internacional, que se con su abreviatura SI. Tenemos que el tiempo va a ser medido en segundos, la longitud en metros y la masa en kilogramos, como la energía va a estar medida en julios y la carga eléctrica en julios. Las otras unidades, magnitudes y unidades, como la potencia, que es el vatio, que va a estar definida, que también podemos decir que es un joule sobre segundo. Las unidades y constantes físicas universales, como lo es el electrón voltio. ¿Cuánto equivale? Que equivale a 1.602 x 10 a la menos 19 joules. Un kiloelectrovoltio, que vale a las 10 a la menos 3, 10 a las 3 electrovoltios. También tenemos que un astro es igual a 10 a la menos 10 metros. Esto nos sirve para alguna conversión. En la carga fundamental del electrón, que es igual a 1.602 x 10 a la menos 19 coulombs, como la velocidad de la luz en el vacío, que se identifica con la letra C, que es igual a 2.99 x 10 a la 8 metros sobre segundo. La masa del electrón, que es igual a un 9.109 x 10 a la menos 31 kilogramos, que es igual a 0.511 kiloelectrovoltios entre coulombs al cuadrado. La masa del protón, que es 1.673 x 10 a la menos 27 kilogramos. La masa del neutrón, que es 1.675 x 10 a la menos 27 kilogramos. Y la constante de Planck, que veremos adelante que será una de las más utilizadas, que es igual, que se identifica por la letra H y es igual a 6.626 x 10 a la menos 34 joules por segundo. Para ver la importancia de las diapositivas anteriores, veremos un ejercicio donde la longitud de onda de un fotón de luz roja es 6.5 x 10 a la menos 7 metros. Calcular su frecuencia y número de onda. ¿Qué energía tendría 3 moles de fotones de luz roja? Para continuar de eso tenemos que saber que la frecuencia es igual a
la constante de la luz con la longitud de onda. Como tenemos que la constante de la luz es 3.0 x 10 a la 8 metros sobre segundo, y tenemos que la longitud de onda que tenemos acá es de 6.5 x 10 a la menos 7 metros. Venimos, eliminamos metros y nos queda que la frecuencia va a ser 4.6 x 10 a la menos 4 segundos a la menos 1. Como necesitamos el número de ondas, tenemos que sacar la inversa de la longitud de onda, que nos decía que la longitud de onda es 6.5 x 10 a la menos 7. Haciendo esto nos queda que va a ser 1.5 x 10 a la menos 6 metros a la menos 1. Necesitamos la energía se va a definir por la constante de Planck por la frecuencia. Nos dice que la constante de Planck es 6.626 x 10 a la menos 4 joules por segundo. Lo vamos a multiplicar por la frecuencia, la cual obtuvimos acá, que nos dice que es de 4.6 x 10 a la 14 segundos a la menos 1. Haciendo esto, vamos a eliminar los segundos y nos va a quedar que va a ser igual a 3.05 x 10 a la menos 19 joules entre fotones. Como necesitamos, seguiremos viendo un ejercicio más, donde dice que un elemento emite una energía de 20 electronvoltios tras ser calentado. ¿Cuál es la frecuencia, la longitud de onda y la zona del espectro en la que corresponde dicha radiación? Bueno, tenemos 20 electronvoltios. Como sabemos, para la energía la necesitamos en joules, entonces tenemos que hacer una conversión. Lo que hacemos acá, tenemos los 20 electronvoltios, que los va a ser multiplicado por 1.6 x 10 a la menos 9 joules entre un electronvoltio. Es lo que un electronvoltio tiene de joules. Entonces, haciendo la conversión, nos queda que va a quedar 3.2 x 10 a la menos 18 joules, que sería nuestra energía. Y como sabemos que la energía va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia, y como necesitamos la frecuencia, despejamos la frecuencia de esto y nos queda que la frecuencia va a ser igual a la energía entre la constante de Planck. Queda que la frecuencia va a ser igual a 4.8 x 10 a la 15 segundos a la menos 1. Nos pide también la longitud de onda. La longitud de onda va a ser igual a la constante de la luz sobre la frecuencia. Entonces tenemos la frecuencia y sabemos que la constante de la luz es igual a 3.0 x 10 a las 8 de metros sobre segundo, y tenemos que la frecuencia es igual a 4.8 x 10 elevado a la 15 segundos a la menos 1. Haciendo la operación matemática nos sale que es 6.2 x 10 a la menos 8 metros. Necesitamos saber en qué región del espectro está. Entonces tenemos que hacer una conversión en nanómetros, que es lo que está medido en nuestro espectro. Tenemos los 6.3 x 10 a la menos 8 metros, que nos dio la longitud de onda. Lo multiplicamos entre un nanómetro entre 10 a la menos 9, que sería el metro, el número de metros. Eliminamos los metros y nos da que es 62 nanómetros. Los 62 nanómetros se encuentran en la región del espectro ultravioleta. Entonces decimos que esto se encuentra en la región ultravioleta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la estructura atómica y nuclear. Bueno, como sabemos, tenemos como han avanzado los diferentes estructuras atómicas, con la de Dalton en 1803, luego con la de Thomson de carga positiva y negativa en 1904, la de Rutherford en 1911 con el núcleo, y la de Bohr de los niveles de energías en 1913. También la de Schrödinger en 1926 con el modelo de Wöhler de electrones. Ionización, proceso que resulta de remover un electrón de un átomo o molécula eléctricamente neutro. El resultado es la creación de un par de iones, un electrón negativo y un átomo o molécula positiva. La energía de ionización es la energía requerida para remover el electrón más débilmente unido de un átomo neutro en estado gaseoso. Como podemos ver acá, aumenta la energía de ionización de izquierda a derecha y aumenta la energía de la ionización de arriba hacia abajo. Ahora veremos propiedades de las radiaciones.
Bueno, primero tenemos la radiación alfa, que tiene un tipo de radiación de partícula, tiene una masa de 4 en UMA, una carga de +2, materiales que pueden frenarla, papel, piel y ropa. La radiación beta, tipo de radiación, una partícula, la masa en UMA es 1 sobre 1836, tiene una carga de más y menos 1. Lo que la puede frenar es el plástico, vidrio, metales livianos, bajos en Z y baja densidad. Los rayos gamma y los rayos X son ondas electromagnéticas, tienen una masa de 0, una carga de 0. Los materiales para frenarlas son los materiales densos, concretos, alto, tiene que ser alto en Z, alta densidad. Tiene neutrones, la radiación de neutrones tiene un tipo de radiación de partículas, una masa de 1 y una carga de 0. La frenan materiales con hidrógeno para moderar como agua, plástico y aceite, para absorber materiales que capturan como el boro o el cadmio. Para profundizar un poco más el tema tenemos estas imágenes, donde tenemos las penetraciones de las radiaciones ionizantes. Podemos ver en esta lámina, las radiaciones alfa, que las detiene el papel. Y tenemos las beta, que traspasan el papel, pero el plástico las detiene. Tenemos los rayos gamma y los rayos X, que el papel lo atraviesa fácilmente, el plástico también, pero el plomo lo detiene. Tenemos los neutrones. Esta atraviesa el papel, el plástico y el plomo, pero el concreto no. Entonces podemos ver hasta qué distancia llega. Efectos de las radiaciones ionizantes. Podemos observar esta imagen, la irradiación, donde no interacciona. Aquí tenemos una ionización. Acá nos iremos por esta parte de primero. Tenemos una célula normal. Tenemos una muerte celular. La célula normal. Esto causa los espectros. Tenemos los espectros continuos, donde la radiación verdaderamente continua se produce cuando los sólidos se calientan hasta la incandescencia. Si mediante suministro de energía calorífica se estimula un determinado elemento en su fase gaseosa, sus átomos emiten radiación en ciertas frecuencias del visible que constituyen su espectro de emisión. Si el mismo elemento también es en estado de gas, recibe la radiación electromagnética, absorbe en ciertas frecuencias del visible, precisamente las mismas que emite cuando se estimula mediante el calor. Este sería su espectro de absorción. Podemos ver acá una pequeña imagen donde tenemos un campo negro, el cual tiene su espectro continuo. El gas caliente que tenemos en un prisma y podemos ver su espectro de emisión. Es el mismo gas, pero con un cuerpo negro, y podemos ver su espectro de absorción, que sería lo contrario del espectro de emisión. Aquí podemos observar el espectro de emisión de diferentes elementos. Como es el hidrógeno, tenemos el espectro, el oxígeno, el cloro. Tenemos las formas de absorción de la radiación. La absorción de radiación electromagnética provoca que las partículas integrantes de un material, átomos, iones o moléculas, pasen del estado fundamental a uno de los estados más excitados de superior energía. La radiación absorbida se puede caracterizar mediante los espectros. Podemos ver acá cómo la absorción comienza desde una fuente de luz negra, pasa por acá, tenemos el prisma, y tenemos en el prisma divide la luz en sus diferentes. Tenemos un detector, el cual nos da la luz y nos enseña nuestro espectro que tenemos acá. Para diferenciar un poco las formas de emisión y absorción de la radiación, tenemos los ejemplos acá del espectro de absorción del carbono y el espectro de emisión del carbono. Podemos ver que en esta parte acá no está lo del espectro de emisión, o sea que en esta podemos concluir que es lo contrario. El espectro de absorción es lo contrario a lo del espectro de emisión, al espectro de absorción. Igual como tenemos en el espectro de absorción del oxígeno, con el espectro de emisión del oxígeno. Tenemos que es lo contrario, la parte negra que tenemos acá, y acá tenemos un color. En cambio aquí tenemos la parte negra donde tenemos el espectro de emisión. Sería lo contrario de las formas de emisión y radiación.
Siguiendo con el tema, tenemos espectroscopía óptica, la cual estudia la interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Puede encontrar cómo se puede encontrar emisión y absorción de la energía radiante. Se tienen los componentes ópticos de los instrumentos: fuentes de radiación, selectores de longitud de onda, recipientes para la muestra y detectores de radiación. Estos son los componentes básicos de un espectrofotómetro en química. Fuentes de radiación. Características. Su misión es la generación de un haz de radiación con suficiente potencia de salida y estabilidad para que se detecte y se mida con facilidad. Pueden ser continuas, que emiten radiación que varía en 30 su intensidad en un amplio cambio de longitud de onda, y discontinuas o de líneas, que emiten un número limitado de líneas o bandas de radiación, cada una de las cuales abarca un limitado cambio de longitud de onda. Fuentes de radiación. Aquí podemos observar la mayoría de las fuentes. En este caso también se le puede llamar lámparas, las cuales existen como continuas y de líneas. La longitud de onda en la cual estas funcionan. Clasificación. Fuentes continuas. Emiten radiación cuya intensidad varía de forma gradual con la longitud de onda. Permiten hacer barridos para seleccionar la longitud de onda, utilizadas en espectroscopía de absorción y de fluorescencia molecular. En ultravioleta tenemos el deuterio, un isótopo del hidrógeno, y tenemos también el hidrógeno. En la longitud de onda visible tenemos el tungsteno, o ya sea el wolframio, que es el mismo. Tenemos en el infrarrojo sólidos incandescentes. Aquí podemos observar la lámpara de deuterio y la lámpara de tungsteno, y sus rangos en nanómetros y la región del espectro en las cuales estas funcionan. Tenemos los selectores de longitud de onda. Para la mayoría de los métodos espectroscópicos se necesita una radiación constituida por un grupo limitado y continuo de longitud de onda estrecha, denominado banda. Para aislar una banda estrecha se utilizan dos tipos de selectores: filtros y monocromadores. Banda, grupo limitado y continuo de longitudes de onda estrechas. Entre más estrechas, mayor es la sensibilidad, la selectividad y la linealidad del método, mejor resolución. Filtros. Su objetivo consiste en absorber toda la radiación procedente de las fuentes continuas excepto una banda. Se caracterizan por su longitud de onda de transmisión máxima en el ancho efectivo de banda, que es la anchura de la banda para la absorbancia de la banda, para que la absorbancia se reduzca a la mitad. Puede ser de dos tipos: de absorción o de interferencia. Filtros de absorción. Limitan la radiación absorbiendo ciertas regiones del espectro que producen anchos efectivos de banda entre 30 y 250 nanómetros. Región visible, más baratos, absorben ciertas zonas del espectro coloreado. Vidrio coloreado, mayor estabilidad. Suspensión de colorantes en gelatina dentro de las placas de vidrio, ancho de banda entre 30 y 250 nanómetros. Anchura de banda efectiva para dos tipos de filtros. Como se puede observar, el filtro de absorción cubre más longitud de onda, pero el filtro de interferencia tiene mayor transmitancia, por lo cual
tiene mayor resolución. Monocromadores dispersan la radiación separando especialmente las distintas longitudes de la luz. Policromática, proporcionando bandas de anchura pequeña, varían de forma continua en el amplio cambio de longitud de onda y al mismo tiempo aíslan una pequeña banda de la luz policromática. Los monocromadores están diseñados en base a los fenómenos ópticos de la refracción y difracción de la luz. Tipos de monocromadores: monocromadores de prisma tipo Bunsen, monocromadores de red tipo Sarney-Turner. Aquí se puede observar y dice: las rendijas son dos piezas de metal de borde agudo colocados paralelamente en el mismo plano. Aquí podemos observar cómo se comporta un monocromador de prisma. Cómo funciona dentro de un espectrofotómetro y, como veíamos al principio, sus componentes. Recipientes para la muestra. La mayor parte de las aplicaciones espectrofotométricas utilizan las muestras en solución líquida, porque por esta razón se requieren recipientes para colocar la muestra, celdas o cubetas. No deberán tener defectos ópticos y se deben colocar en la misma posición, compensar las irregularidades de la celda. La celda debe transmitir el 100% de la energía radiante en la zona especular del trabajo. Aquí se puede ver recipientes para la muestra, el portacubetas y la cubeta con la disolución de medida. Detectores de radiación. Un detector es un dispositivo que convierte una propiedad física en una señal de medida. Si esa señal es eléctrica y puede amplificarse, manipularse y finalmente convertirse en números, se representa la magnitud de la señal original. Se trata de un transductor. Propiedades del detector ideal: amplio intervalo de longitudes de onda, elevada sensibilidad, elevada relación señal-ruido, respuesta constante, tiempo de respuesta rápida, mínima señal de salida en ausencia de la iluminación, señal directamente proporcional. La transmitancia: fracción de luz incidente que es transmitida, deja pasar a través de una muestra de disolución. Aquí tenemos la fórmula. Absorbancia: cantidad de radiación absorbida por una solución. Lo contrario que la transmitancia. Aspectos cuantitativos: ley de Beer. Ley de Beer-Lambert, o ley de Lambert-Beer como es mejor conocida, relaciona la cantidad de la luz absorbida por una muestra con el espesor de la muestra, la concentración de la sustancia, y aquí podemos obtener algunas de sus fórmulas. Aquí se especifican cada componente de las fórmulas. Aquí tenemos la famosa curva de calibración. Para verificar el cumplimiento de la ley de Lambert-Beer se debe realizar la curva de calibración. Medir el blanco de referencia para corregir las pérdidas por dispersión y reflexión. Leer la absorbancia de la muestra desconocida. La espectroscopía de absorción puede ser usada para determinar la concentración de plomo en suelos muestreados de un lado de una carretera. Un estudiante preparó soluciones estándar de plomo para la curva de calibración y las absorbancias de cada solución fueron medidas. Una muestra del suelo de la carretera también fue preparada. En la preparación de una curva de calibración para la determinación de plomo, en estos ejemplos se obtiene una concentración y una absorbancia. La concentración se usará como X y la absorbancia se usará como Y. Nos piden
Por el método de mínimos cuadrados obtener una ecuación para la relación entre la absorbancia y el volumen del patrón. Grafique la curva de calibración lineal. Determine la concentración de plomo en la muestra de suelos. Se realiza el método de mínimos cuadrados sumando todas las columnas, obteniendo sumatorias, las cuales serán el requisito en las siguientes fórmulas. Por ejemplo, X promedio, Y promedio, la varianza de X cuadrado, la varianza de XY. Se realizan esas ecuaciones, se obtienen resultados. Para la ecuación, utilizando esa ecuación, podemos obtener la concentración sin olvidar las limitaciones de la ley de Beer o de Lambert-Beer. Las desviaciones se producen cuando la concentración de la solución a medir es muy alta, la luz incidente no es monocromática, la cantidad de luz absorbida por el solvente es elevada, hay luz transmitida que no es generada a partir de la sustancia a cuantificar, los lados de la celda donde se deposita la muestra no son paralelos, y mezcla de varias especies químicas que absorben luz de la misma longitud de onda. Las especies compiten entre sí por la luz, cada una con diferente absortividad. Y con esto concluyo mi participación. Muchas gracias por su atención.